Muy buena tarde para todos y para todas. Bienvenidos a una sesión más del Diplomado en Pensamiento Ambiental de la Cátedra Gonzalo Palomino Ortiz de la Universidad del Tolima. La Universidad del Tolima, desde su plataforma virtual Cisco Webex, les da como siempre la bienvenida y esperamos que esta sea una sesión de su agrado. Como siempre, gracias por estar con nosotros. Un saludo muy especial a todas las personas de Colombia, de Brasil, de Perú, de Argentina, de Bolivia, de Cuba, de los Estados Unidos, que siempre nos acompañan, de las diferentes regiones de Colombia y de otros países que nos acompañan también. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recordar también el esfuerzo que hace la Universidad del Tolima desde la Cátedra Ambiental Gonzalo Palomino Ortiz y las instituciones aliadas al proyecto de territorios en conflicto de País Vasco, los compañeros de Mozambique, todas las personas que nos acompañan también desde otros grupos de la Universidad del Tolima, y pedirles, como siempre, que nos acompañen en todo este proceso. Ya esta es nuestra sesión número 14. Estamos muy contentos con este proceso. Hemos recibido muy buenos comentarios, muy buena realimentación de parte de todos y bueno, seguimos aquí adelante. En nuestra sesión número 14 del día de hoy, tenemos el gusto de presentarles a Leilane Reis de Brasil. Ella es oficial de raza y género de igualdad, abogada, estudiante es investigadora del Grupo de Relaciones Internacionales del Sur Global, GRISUL. Agradecer al Grupo de Investigación de Educación Pública, gracias a ello, al profesor Jesús Sánchez y a Bárbara Pelacani, doctora Leilani. Agradecer también en esta tarde a Alejandra, que va a hacer traducción en simultánea, ya que Leilane pues tiene su presentación en portugués. Entonces Alejandra nos va a estar haciendo este acompañamiento. Como siempre, agradecer a la Oficina de Proyección Social de la Universidad del Tolima y todo el apoyo técnico que nos ofrecen Gustavo Quiroga y Andrés Salamanca, que nos ayudan con el soporte técnico. Y claro, como siempre, pues recibir el caluroso saludo y el acompañamiento del profesor Miguel Antonio Espinosa Rigo, que también está con nosotros esta tarde. Profesor Miguel, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Leilani y Alejandra. Bueno, profe Miguel, estamos aquí súper bien acompañados de estas mujeres el día de hoy. Decirle también a Alejandra, que nos va a acompañar con la parte de traducción, que mientras la doctora Leilane está también en su conferencia, las personas que nos acompañan por el Facebook Live de la Oficina de Proyección Social de la Universidad del Tolima van a ir dejando preguntas, comentarios y demás, que Gustavo nos ayudará para trasladar al chat de esta sala Cisco Webex. Entonces también, Alejandra, pues te pediremos un poquito, dado, cuando llegue el momento, que tú nos ayudes a traducir para la doctora Leilane los comentarios y las preguntas que nos hace las personas que nos acompañan. Doctora Leilane, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Tenemos un cariño y unos lazos muy bonitos con el país de Brasil, con el grupo de investigación del profe Celso Sánchez, y pues este tema de hoy es un tema de mucho interés para todos nosotros, los organizadores y los asistentes, que tiene que ver con metodologías de identificación de los conflictos y el Atlas de Justicia Ambiental, que es un blog. Este bloque se complementará en la próxima sesión con lo que algunos profesores y semilleros de investigación están haciendo en la Universidad del Tolima de Colombia también sobre este mismo aspecto. Entonces, este encuentro de hoy introductorio a este tema, después de haber abordado casos concretos dentro del diplomado, que fueron unos casos que estuvimos viendo en las sesiones anteriores. Entonces, en ese orden de ideas, hoy empezaremos a hablar de esas metodologías de identificación y de investigación en el marco del trabajo del doctor Joan Martínez Salier, que tiene que ver con el Atlas de Justicia Ambiental. Entonces, de nuevo, bienvenida. Desde Colombia, un abrazo grande allá en Brasil. Y entonces, adelante, el espacio es tuyo. Este es un espacio
muy familiar, muy acogedor, muy de amigos y de personas que estamos muy interesadas en avanzar en todas estas reflexiones que tienen que ver con el tema ambiental y que nos afectan en América Latina y en el sur global. Entonces tienen la palabra doctora Leilani y Alejandra, muchas gracias por la traducción en simultánea que vas a hacer. Adelante. Muito obrigada a todos. Obrigada especialmente a Alejandra pela tradução, mas muito obrigada a vocês pelo convite. Espero que não fique muito confuso eu falar português. Eu peço desculpas como uma brasileira que infelizmente não teve o costume de aprender espanhol desde nova. Bueno, muchas gracias a todos, a las personas del curso, y dice que ella se queda con pena de ser una brasilera que no haya aprendido a hablar español. Pero bueno, Mas creo que vamos no es problema. fazer o melhor, No né, es problema. Alejandra? Sí, Vamos no tentar. se preocupe. Sí. Bom, um dos grandes motivos do convite do professor Celso, do GEASUR, foi uma cartilha que eu colaborei e produzir junto com o meu grupo de pesquisa, o GRISUL. Uno de los grandes motivos de la invitación fue una cartilla que ella elaboró junto con su grupo de investigación, el GRISUL. O GRISUL é um grande parceiro do GEASUR há muito tempo, nós somos grupos da mesma universidade. El GRISUR es un gran compañero del GEASUR y son grupos de la misma universidad. E o nosso recorte acabou ficando mais para uma análise dos conflitos relacionados ao extrativismo aqui na nossa região, da América Latina e do Caribe. Y nuestro recorte quedó más para un análisis de los conflictos relacionados con nuestra región de América Latina y el Caribe. E eu gosto muito de falar sobre a cartilha, porque eu, como advogada, aqui no Brasil, nós temos um grande problema em entender estudos de pesquisa e metodologia. Y a mí me gusta mucho la cartilla porque yo como abogada, y aquí en Brasil tenemos un gran problema en entender los estudios de metodologías. E quando pensamos dentro do direito aqui no Brasil, acabamos tendo a nossa cabeça bem limitada, pensando apenas um saber jurídico e não dialogando com outras ciências sociais. Y cuando pensamos el derecho, aquí en Brasil tenemos una cabeza un poco limitada en el saber sin dialogar con otras ciencias sociales. ¿Está bien? Sim, perfeito. Dentro, então, desse grupo de pesquisa e através dessa metodologia que utilizamos, eu posso dizer que eu realmente me transformei numa pesquisadora. Otra vez, desculpa. Imagina, com essa metodologia que utilizamos, Con esa metodología que usamos, puedo decir que me transformé en una investigadora. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, o que seria uma metodologia adequada? Pero al mismo tiempo, ¿qué sería una metodología adecuada? Primeiro, é importante falarmos que estamos pensando sul global. Primero es importante decir que estamos pensando el sur global. Então, precisamos buscar teorias que dialoguem com o sul global. Entonces precisamos buscar teorías que dialoguen con el sur global. Se buscarmos as teorias tradicionais, elas não vão olhar a nossa visão de mundo, elas não vão olhar a América Latina. Si vemos en nuestras metodologías tradicionales, ellas no van a mirar nuestra visión de mundo ni nuestra visión de América Latina. E o que pretendemos dentro do GRISUL e como pesquisadores é justamente tirar essa visão apenas eurocêntrica. Y lo que pretendemos dentro del GRISUL y como investigadores
estirar esa visión eh, eurocentrada, ¿cómo? Eurocentrada. Para isso, então, entendo que no começo de cada pesquisa, para entender qual a metodologia adequada, Entonces, en el comienzo de cada pesquisa, de cada investigación, para entender cuál es la metodología adecuada, precisamos pensar na teoria que dialoga com aquilo que acreditamos. precisamos pensar en la teoría que dialoga con aquello en lo que nosotros creemos. Pode ser uma ideia romântica, Puede ser una idea romántica, mas como pensadores do Sul, nós estamos aqui para quebrar esses padrões. pero como pensadores del sur estamos aquí para romper esos padrones. E quando pensamos no extrativismo, especialmente no neoextrativismo, Y cuando pensamos en el extractivismo y especialmente en el neoextractivismo, estamos pensando numa cultura de extração dos recursos minerais da América Latina. estamos pensando en una cultura de extracción de los recursos minerales de América Latina, São consequências do colonialismo, que son consecuencias del colonialismo, essa intensa desigualdade social que vivemos. esa intensa desigualdad social en la cual vivimos, Que é fruto de um desenvolvimento predatório para os nossos recursos naturais. que es fruto de un desarrollo predatorio para nuestros recursos naturales, de nuestros recursos naturales. Por causa dessa herança colonial, Debido a la herencia colonial, a nossa região é colocada como fornecedora de matérias-primas. nuestra región es colocada como la fornecedora de las materias primas. Então, permanece a ideia de que nós somos fornecedores eternos. Entonces permanece la idea de que nosotros somos eternos fornecedores, Até mesmo quando pensamos em desenvolvimento da nossa região. mismo cuando pensamos en el desarrollo de nuestra región. A justificativa. Perfeito, Leandro. A justificativa usada hoje pelos nossos governos da América Latina La justificativa que es usada hoy en nuestros gobiernos de América Latina é que o extrativismo aumenta o desenvolvimento nacional. es que el extractivismo aumenta el desarrollo nacional. De certa forma, o extrativismo gera várias formas de trabalho, De cierta forma, el extractivismo genera varias formas de trabajo. porém, em nome desse extrativismo, Sin embargo, en nombre de ese extractivismo, estamos gerando impactos ambientais estamos generando impactos ambientales e sociais y sociales que não terão mais volta. que no van a tener más vuelta, que no tendrán vuelta atrás, Irá atingir a todos, que nos irá a alcanzar a todos, mas especialmente os povos tradicionais, pero especialmente los pueblos tradicionales, que são historicamente invisibilizados e marginalizados. que son históricamente invisibilizados y marginalizados. Essa luta por esse suposto progresso Esa lucha por ese supuesto progreso atinge especialmente corpos alcanza especialmente cuerpos que são vistos como os excluídos. que son vistos como los excluidos. Mas, porém, Sin embargo, esses corpos resistem esos cuerpos resisten através de assembleias, protestos, mobilizações, a través de asambleas, protestas y movilizaciones, o que mostra que a luta social pode ser bem-sucedida lo que demuestra que la lucha social puede ser bien sucedida, bien, mesmo quando estamos falando contra o Estado e contra as empresas.
mismo cuando hablamos cuando hablamos en contra del Estado y en contra de las empresas. A mineração realizada dessa forma predatória La mineración, la actividad mineradora realizada de esa forma predatoria, contamina o meio ambiente, contamina el medio ambiente, colabora para a crise climática que vivemos, colabora para la crisis climática en la que vivimos, afeta a saúde, especialmente das pessoas ao redor das indústrias extrativistas, afecta la salud, especialmente de las personas que viven alrededor de las industrias extractivistas, e essas pessoas y esas personas não são pessoas estadunidenses ou europeias. no son personas estadounidenses o europeas. Percebem que o extrativismo continua uma lógica colonial e patriarcal. Perciben que el extractivismo continúa una lógica colonial y patriarcal. Sí, acabando com as formas tradicionais de vida ao redor. acabando con las formas tradicionales de vida alrededor. Então, voltando à questão da metodologia, Entonces, volviendo a la cuestión de la metodología, como grupo decidimos pensar numa teoria que dialogue com essa ideia como grupo decidimos pensar en una teoría que dialogue con esa idea e que coloque como visíveis aqueles que são invisibilizados. y que coloque como visibles aquellos que son invisibilizados, Além de pensarmos construções de alternativas, además de pensar en construcciones de alternativas, já que a ideia realmente é criar um novo mundo. ya que la idea es realmente crear un nuevo mundo. Quando pensar em metodologia, é importante pensar no que fala o seu coração. Cuando pensamos en metodologías, es importante pensar en lo que dice su corazón. Com quem você quer falar? Quem você quer que te escute? ¿Con quién usted quiere hablar? ¿Quién quiere que lo escuche? Então, pensando nessas ideias, Pensando en esas ideas, que decidimos trabalhar com os conflitos, que decidimos trabajar con los conflictos, porém mostrando resultados positivos. sin embargo, mostrando resultados positivos, Resultados de lutas sociais que foram bem-sucedidas, mostrando resultados de luchas sociales que fueron que fueron exitosas, graças às ações dos movimentos sociais, gracias a las acciones de los movimientos sociales, que são os verdadeiros defensores da terra e do meio ambiente. que son los verdaderos defensores de la tierra y del medio ambiente. Eu gostaria de compartilhar um slide com vocês. Ahora le gustaría compartir las diapositivas. Eu não sei se o Gustavo está presente. Ali. Para ficar mais visível o que estamos falando, eu e a Alejandra. Para que quede más visible lo que estamos diciendo, yo y Alejandra. Próximo, por favor. Como alerta a pesquisa do Global Witness, como alerta la investigación del Global Witness, a América Latina é a região mais perigosa para os protetores da terra e ambientalistas. América Latina es la región más peligrosa para los protectores de la tierra y los ambientalistas. Numa pesquisa em 2017, en una investigación del 2017, feita pela ONU, hecha por la ONU, foi constatado que 3 de cada 4 assassinatos fue constatado que 3 de cada 4 asesinatos de defensores de direitos humanos ocorreram nas regiões das Américas.
asesinatos de los defensores de los derechos humanos ocurrieron en las regiones de América. E entre esses, Entre ellos, 41% eram contrários a projetos extrativistas. de esos asesinatos, 41% eran contrarios a proyectos extractivistas. Percebem como é alto esse número? Pensar cómo es alto ese número. Global Witness de 2017 também coloca Global Witness de 2017 también dice, coloca, que dos 116 que dos 197 ambientalistas assassinados no mundo, que de los 197 ambientalistas asesinados en el mundo, 116 são da região da América Latina e do Caribe. 116 son de la región de América Latina y del Caribe. 60% desses assassinatos estão relacionados à questão da mineração. 60% de esos asesinatos están relacionados a la cuestión de la minería. E o Brasil, nessa época, era o país mais perigoso do mundo para questões socioambientais. Y Brasil en esa época era el país más peligroso del mundo para cuestiones socioambientales. Hoje, Hoy, em pesquisa mais recente, en una investigación más reciente, Global Witness destacou que das 212 pessoas assassinadas, Global Witness destacó que de las 212 personas asesinadas, 64 são da Colômbia, 64 son de Colombia, 43 da Filipinas 43 de Filipinas e 24 do Brasil, y 24 de Brasil. sendo que a maioria dos assassinados Siendo que la mayoría de los asesinatos são indígenas ou afrodescendentes. son indígenas o afrodescendientes. Próximo, por favor. Bom, para pegarmos e construirmos a cartilha feita pelo meu grupo de pesquisa, Para tener y construir la cartilla realizada por mi grupo de investigación, pegamos a base de dados do Environmental Justice Atlas. tomamos la base de datos del Environmental Justice Atlas. E a partir disso, extraímos a teoria que queríamos. Y a partir de eso, extrajimos la teoría que queríamos. A teoria de Juan Lier. La teoría... Desculpa. O ecologismo dos pobres. Sí, a teoría Dualier del ecologismo de los pobres. É importante falar que o Allier constrói esse atlas. Es importante decir que Allier construye este atlas junto com pesquisadores do mundo inteiro, junto con investigadores de todo el mundo. E também com ativistas. Y también con activistas. Esse atlas é muito completo. Este atlas es muy completo. Porque é uma plataforma que é constantemente atualizada. Porque es una plataforma constantemente actualizada. De acordo com esse mapa, com esse atlas, según con este atlas, já ocorreram 3.494 conflitos socioambientais. Ya ocurrieron 3.494 conflictos socioambientales. No período de 1970 a 2021. En el periodo de 1970 a 2021. Eles possuem uma maneira muito simples de coletar os dados. Ellos tienen una forma muy simple de colectar los datos. Que é basicamente o boca a boca. Que es básicamente el boca a boca. Então, muitos movimentos que eram invisibilizados, entonces muchos movimientos que eran invisibilizados acabam ganhando destaque dentro da plataforma. Se acabaron destacando dentro de la plataforma.
Porém, não tínhamos como analisar todos esses conflitos. Sin embargo, no podíamos analizar todos estos conflictos. E, logicamente, a nossa região escolhida foi a nossa, América Latina e Caribe. Y lógicamente nuestra región escogida fue la nuestra, América Latina y el Caribe. Então, nós escolhemos 259 casos de conflitos socioambientais, Entonces escogimos 259 casos de conflictos socioambientales com foco em projetos de mineração. enfocados en proyectos de minería. Como eu disse para vocês no começo, Como dije para ustedes, como les dije en el comienzo, nós não queríamos apenas falar das tragédias, nosotros no queremos solamente mas, las, mas também queríamos apontar soluções. pero también queríamos apuntar soluciones. E percebemos que alguns atores são tratados, cada ator possui uma luta diferenciada do outro. Y percibimos que cada actor posee una lucha diferenciada del otro. Então, colocamos em destaque as mulheres, as indígenas e a população negra. Entonces, destacamos a las mujeres, a los indígenas y a la población negra, Justamente enfatizando quais foram as lutas, as resistências e as formas de alternativas construídas. justamente enfatizando cuáles fueron las luchas, las resistencias y las alternativas construidas. Depois de toda essa longa análise de quase 3 anos, Después de todo ese análisis de casi 3 años, construímos alguns mapas construimos baseados em algunos, fatores sociais. construimos algunos mapas basados en actores sociales. E é assim que surgiu a nossa cartilha Pátia Defendendo a Terra. Y así que surgió nuestra cartilla Pacha Defendiendo la Tierra. Próxima, por favor. Esse slide mostra um método utilizado para analisarmos os conflitos. Esta diapositiva muestra un método utilizado para analizar los conflictos. Lembre-se que queríamos cartografar, queríamos construir mapas relacionados aos conflitos. Recuerden que queríamos cartografiar, construir mapas relacionados con los conflictos. Então, no começo, não sabíamos se esses mapas focariam apenas em alguns países, apenas em alguns atores, se falaríamos também dos governos e das empresas. Entonces no sabíamos si esos mapas enfocarían solamente en algunos países, en algunos actores, como siguen algunas empresas, Algumas empresas, isso. en algunas empresas. Ou também se iríamos mostrar as formas de criminalização. O si también mostraríamos las formas de criminalización. Então, novamente, paramos para ouvir para quem queríamos falar e de quem queríamos falar. Entonces, nuevamente paramos para escuchar, oír para quién y de quién queríamos hablar. Quem seriam as pessoas a ser visibilizadas? ¿Quiénes serían las personas a ser visibilizadas? Então, dividimos em eixos. Entonces, dividimos en trechos o en textos. Eixos En ejes. Entonces, dividimos en ejes. Com mapas falando de conflitos envolvendo principalmente os povos indígenas. Ejes con mapas hablando de conflictos, incluyendo a los pueblos indígenas, Os afrodescendentes, as mulheres. a los afrodescendentes, a las mujeres. Como também conflitos ambientais. Como también conflictos ambientales. Deslocamentos forçados. Desplazamientos forzados.
e alguns movimentos sociais que foram criminalizados por causa da sua luta. Y algunos movimientos sociales que fueron criminalizados por causa de su lucha. Fechamos a cartilha mostrando algumas alternativas. Terminamos la cartilla mostrando algunas alternativas, Como as comunidades que constroem o bem viver. como las comunidades que construyen el buen vivir. Esse exemplo que consta nesse slide Este ejemplo que consta en esta diapositiva foi baseado em conflitos que estavam no Atlas da Justiça Ambiental. fue basado en conflictos que estaban en el Atlas de la Justicia Ambiental. O Atlas possui, de forma bem elucidativa, El Atlas posee de forma que bien explicativa, elucidativa, isso, todo o histórico dos conflitos. todo el histórico de los conflictos. Por isso é possível extrair esses dados Esclarecedora, no es esclarecedora. El Atlas posee de forma esclarecedora esos conflictos. Por eso es posible extraer esos datos. da forma como montamos nessa tabela. Esos datos en la forma como fueron montados en esta tabla. Próximo, por favor. Como para a construção realmente de cada metodologia, precisamos de uma teoria. Para la construcción de cada metodología precisamos de una teoría. Claro que buscaríamos uma teoria decolonial, Claro que buscaríamos una teoría decolonial, mas existem várias vertentes e tínhamos que ver com quem dialogar. pero existen varias vertientes y teníamos que ver con quién dialogar. Como estávamos já utilizando a plataforma de Allier, Como estábamos ya usando la plataforma de Ellier, escolhemos o ecologismo dos pobres ou o movimento pela justiça ambiental. escogimos el ecologismo de los pobres y el movimiento por la justicia ambiental. Mas é importante também falar para vocês que outras teorias poderiam ter sido abordadas. Pero es importante decirles a ustedes que otras teorías podrían haber sido abordadas, Como a teoria da colonialidade do poder de Quijano, como la teoría de colonialidad del poder de Quijano, como teorias de decrescimento e literatura decolonial do Acosta, por exemplo. como teorías de decrecimiento y literatura de colonial de Acosta, por ejemplo. Mas achamos também que o ecologismo dos pobres Pero también creímos que el ecologismo de los pobres consegue dialogar com todos os atores que escolhemos, consigue dialogar con todos los actores que escogimos, já que a justiça ambiental também fala de racismo ambiental, ya que la justicia ambiental también habla sobre racismo ambiental, também fala sobre a resistência das mulheres, también habla de la resistencia de las mujeres, a resistência dos povos tradicionais la resistencia de las poblaciones tradicionales e questiona as raízes patriarcais do desenvolvimento. y cuestiona las raíces patriarcales del desarrollo. Apesar de não ser uma teoria construída exatamente por um ator do sul global, A pesar de no ser una teoría exactamente construida por un actor del sur global, que é justamente o Allier, ele que es, dialoga com vários conflitos nossos. que es justamente Allier, él dialoga con varios conflictos nuestros, con varios de nuestros conflictos. Sim. Próximo, por favor. Aqui eu coloco alguns detalhes sobre a teoria do ecologismo dos pobres. Aquí coloco algunos detalles sobre la teoría del ecologismo de los pobres. Essa teoria busca quebrar a ideia do romantismo do meio ambiente.
Esta teoría busca quebrar, romper la idea del romantismo del medio ambiente. Antes, mais ou menos antes dos anos 80, Antes de los años 80, a natureza era muito vista ou como a necessidade da sua preservação total, la naturaleza era muy vista como la necesidad de su preservación total ou a ideia da modernização ecológica, o como la idea de la modernización ecológica, que por sinal prevalece até hoje. que prevalece hasta hoy. A ideia da modernização ecológica fala de uma ecologia industrial voltada para o norte global. La idea de la modernización ecológica eh, habla de una ecología industrial que mira al norte global, Já que eles são os detentores dessa modernização da tecnologia. ya que ellos son los detentores de esa modernización de la tecnología. Porém, a partir da década de 80, começa a ganhar força o movimento da justiça ambiental. Sin embargo, en la década de los 80 comienza a ganar fuerza el movimiento de la justicia ambiental, Inicialmente, através de um movimento do racismo ambiental nos Estados Unidos, inicialmente a través del movimiento del racismo ambiental en Estados Unidos, onde foi constatado donde fue constatado que as populações negras e latinas eram mais atingidas pelo lixo industrial. que las poblaciones negras y latinas eran las más alcanzadas por la basura industrial Dentro dos Estados Unidos. dentro de los Estados Unidos. E a população indígena, e os bairros indígenas também, desculpe. Las poblaciones indígenas y los valles indígenas Sim. también. Esse movimento do racismo ambiental Sí, ese movimiento del racismo ambiental ganha muita força realmente na sociedade norte-americana, ganó mucha fuerza en la sociedad norteamericana, mas ela se expande por todo o sul global, pero se expandió por todo el sur global, focando não apenas em aspectos raciais, teniendo en cuenta no solamente aspectos raciales, mas aspectos da desigualdade social como um todo. sino aspectos de desigualdad social como un todo. A luta pela justiça ambiental ou ecologismo dos pobres, La lucha por la justicia ambiental o ecologismo de los pobres muitas vezes não vai trazer aquele discurso ambientalista lá da década de 70. muchas veces no va a traer ese discurso ambientalista de la década del 70. Não porque não preserve o meio ambiente, muito pelo contrário. No porque no preserve el medio ambiente, sino por lo contrario. Mas porque também fala da vida das pessoas que moram ao redor que moram nesse meio ambiente. Sino que también habla de la vida de las personas que viven en ese medio ambiente. O movimento de justiça ambiental combate o extrativismo predatório. El movimiento de justicia ambiental combate el extractivismo predatorio, Porque fica evidente que os maiores impactos do extrativismo são em comunidades tradicionais. porque es evidente que los mayores impactos del extractivismo son en comunidades tradicionales. Então, em comunidades pobres, negras, indígenas, quilombolas. Entonces, en comunidades pobres, negras, indígenas, palenques, Legislação ambiental não é respeitada. en esas comunidades la legislación ambiental no es respetada E essas comunidades sofrem diretamente os efeitos da contaminação do extrativismo. y esas comunidades sufren directamente los efectos de la contaminación por el extractivismo Tendo que mudar o seu estilo de vida, y tienen que cambiar su estilo de vida, muitas vezes migrar para outro território muchas veces migrar para otro territorio e perder toda a sua forma tradicional, toda a sua identidade com o território.
y perder toda su forma tradicional y su identidad con el territorio. Porém, esses povos resistem, Sin embargo, estos pueblos resisten, mesmo muitas vezes contra a muitas vezes sem o apoio da mídia ou de populações que não pertencem a esse espaço. resisten muchas veces sin el apoyo de la media y de las poblaciones que pertenecen a ese espacio. Por isso, muitas vezes são criminalizados. Por eso son criminalizados muchas veces. Próximo slide, por favor. Eu inverti a ordem, peço até desculpa. Cambié el orden, pido disculpas. Mas o Atlas, então, né, só para fechar a ideia do Atlas, Solo para cerrar la idea del Atlas, ele nasce com o intuito de unificar as pesquisas de uma forma colaborativa, este Atlas nace con el objetivo de unificar las investigaciones de forma colaborativa, pensando numa perspectiva global pensando en una perspectiva global entre a academia e a sociedade civil. entre la academia y la sociedad civil. O EJ Atlas é produzido pela Universidade Autônoma de Barcelona, El EJ Atlas es producido por la Universidad Autónoma de Barcelona e busca compreender a dimensão da justiça socioambiental. y busca comprender la dimensión de la justicia socioambiental. Pode ir próximo, por favor. Próximo. O Gustavo se perdeu. Ahí está. Obrigada. Eu dei um print do meu computador Di un print de mi computadora. Da página inicial do Atlas da Justiça Ambiental. Está de la página inicial del Atlas de la Justicia Ambiental. Aqui vocês podem ver que estão, né, elencados todos esses conflitos que existem hoje. Aquí son mostrados levantados todos esos conflictos que existen hoy. E quando vocês clicam em cada bolinha, Y cuando se hace clic en cada bolita, aparece realmente a história daquele conflito e daquela região. aparece la historia de ese conflicto y de esa región. O Atlas continua sendo atualizado constantemente. El Atlas es actualizado constantemente. Então, é uma fonte de pesquisa riquíssima para nós, pesquisadores, e que podemos também contribuir, se necessário. Entonces es una fuente de investigación muy rica para nosotros, investigadores, y que también podemos contribuir al Atlas si fuese necesario. Próximo. Como resultado, então, dessa nossa pesquisa, Como resultado de nuestra investigación, que, de novo, parece que foi pequena, mas durou quase 3 anos, que de nuevo parece que fue pequeña, pero duró casi 3 años, 4. intercalando os conflitos elencados no Atlas e as teorias, Intercalando los conflictos que están levantados en el Atlas y las teorías, e muita briga para decidirmos o filtro final, y muchas peleas para decidir el filtro final. conseguimos concluir Conseguimos concluir que o extrativismo é um modelo de produção e desenvolvimento que el extractivismo es un modelo de producción y de desarrollo que amplia e aprofunda a inserção internacional econômica dependente dos países da região. que amplía y profundiza la inserción económica internacional en los países de la región. Também constatamos com essas pesquisas También vimos con estas pesquisas
que os governos progressistas contribuíram para a consolidação do neoestrativismo. Que los gobiernos progresistas contribuyeron a la consolidación del neoextractivismo. A forma como foi construído o neoliberalismo La forma en la que fue construida el neoliberalismo na nossa região da América Latina e do Caribe en nuestra región de América Latina y del Caribe provocou uma reprimarização das economias norte-americanas, latino-americanas. la forma en la que fue construido el neoliberalismo en nuestros países provocó una reprimarización de las economías latinoamericanas E ampliou a nossa dependência em relação a alguns países do norte global e também do sul global, como a China. y amplió nuestra dependencia con algunos países del norte global y también del sur global, como China. Também constatamos También vimos, constatamos que os conflitos socioambientais crescem com o avanço da fronteira extrativista. que los conflictos socioambientales crecen con el avance de la frontera extractivista E são resultados dos graves impactos provocados sobre o meio ambiente, y son resultados los grandes impactos provocados sobre el medio ambiente, os territórios e as vidas das comunidades atingidos. sobre el medio ambiente, los territorios y la vida de las comunidades de los alcanzados por estos impactos. Sim. Em razão de fatores como o racismo ambiental, o machismo e o colonialismo, En relación a los factores como justicia ambiental, machismo y colonialismo, os maiores efeitos são sobre as vidas dos camponeses, das mulheres, dos indígenas e dos negros. los mayores efectos son en la vida de los campesinos, los indígenas, las mujeres y los negros. As lutas e as resistências desses grupos são históricas, Las luchas y las resistencias de estos grupos son históricas, mas são invisibilizadas constantemente e criminalizadas pelo Estado, pero son invisibilizadas constantemente y criminalizadas por el Estado, também pelas empresas e por setores de crime organizado. también por las empresas y por sectores de crímenes organizados. A América Latina é a região mais perigosa do mundo para líderes e defensores do meio ambiente. América Latina, la región más peligrosa del mundo para líderes y defensores del medio ambiente. Constatamos também que, Eh, que os questionamentos e as alternativas estão crescendo cada dia mais. También constatamos, vimos que los cuestionamientos y las alternativas están creciendo cada día más. E isso inclui legislação ambiental, Y eso incluye legislación ambiental, criação de áreas de reserva, creación de áreas de reserva, fim de projetos de mineração, fin de proyectos de minería, preservação de formas de vidas tradicionais preservación de formas de vida tradicionales e projetos de agricultura orgânica e turismo comunitário. y proyectos de agricultura orgánica y turismo comunitario. Propostas como essas partem das necessidades das pessoas e dos territórios afetados. Propuestas como estas parten de las necesidades de las personas y de los territorios afectados. E constituem projetos em construção experimentais, heterogêneos, amplos e inclusivos. Y constituyen proyectos en construcción experimentales, heterogéneos, amplios e inclusivos. Próximo, por favor. Próxima. Eso. Eu coloquei alguns slides com alguns impactos do extrativismo no meio ambiente. Coloqué algunas diapositivas con impactos del extractivismo sobre el medio ambiente. Acredito que esse slide é sobre Mariana. Creo que esta diapositiva sobre Mariana.
que vocês sabem foi o maior desastre que ocorreu no Brasil em aspectos ambientais, não em mortes, mas em aspectos ambientais. Que ustedes saben fue uno de los mayores desastres que ocurrió en Brasil en términos ambientales, no en muertes, pero sí ambientales. Próximo, por favor. Aí, esse eu acho que é Brumadinho, Ese es Brumadinho, creo, que é a região onde rompeu uma indústria em 2018 aqui no Brasil, es 2019 una, aqui no Brasil. es una región donde se rompió en una industria aquí en Brasil en 2019 E já foi a maior tragédia socioambiental no Brasil, com y mais de fue 200 mortos. y fue la mayor tragedia socioambiental en Brasil con más de 200 muertos. Eu preciso destacar para vocês que tanto Mariana como Brumadinho Necesito destacarles que tanto Mariana como Brumadinho são regiões negras no Brasil son regiones negras en Brasil e que os principais atingidos foram os negros e os indígenas da região. y que los principales alcanzados por este desastre, digamos, fueron los negros y indígenas. Entre os indígenas encontra-se a etnia Krenak, Entre los indígenas se encuentra la etnia Krenak, que é a etnia de um dos grandes pensadores indígenas do Brasil, que es la etnia de uno de los grandes pensadores indígenas de Brasil. e ele possui um livro muito interessante dizendo a vida não é útil. Y él tiene un libro muy interesante que dice La vida no es útil. E que conta que, apesar da contaminação do Rio Doce, que é o rio que os indígenas usam para sua alimentação e sustento, Y que cuenta que a pesar de a pesar de la contaminación del río Dulce, que es un río que usan los indígenas para su alimentación y sustento, essas comunidades resolveram ficar na região e não migrar. esas comunidades decidieron quedarse en la región y no migrar. E por isso é tão importante ouvir a comunidade local. Y por eso es tan importante escuchar a la comunidad local. O Ailton Krenak fala que os indígenas estão acostumados a atravessar todo o processo de colonização, então eles vão sobreviver. Ayrton Krenak, ay, me olvidé el nombre. Não, eu falei, foi rápido. Fala que essa decisão de permanecer no local. Krenak dice, no más, a frase anterior. Eu não terminei de falar. Ai, eu já esqueci também. Que él fala que los indígenas están siempre siendo atravesados por la colonial. Os indígenas continuam sobreviveram a todas as práticas coloniais. Que los indígenas sobrevivieron a todas las prácticas coloniales. Então eles também vão sobreviver a esses desastres. Entonces también van a sobrevivir a estos desastres. É como se, quando caminhamos, encontramos um deserto no meio. O que fazemos? Es como si cuando caminamos encontramos un desierto en el medio. ¿Qué es lo que hacemos? Encontramos maneiras de atravessar esse deserto. Encontramos maneras de atravesar ese desierto. Portanto, esses saberes tradicionais indígenas são fundamentais. Por lo tanto, esos saberes tradicionales e indígenas son fundamentales. Para que nós saibamos sobreviver no contexto que vivemos de crise ambiental e climática. Para que nosotros sepamos sobrevivir en el contexto en el que vivimos de crisis ambiental y climática. Próximo slide, por favor. Também é uma região de começar, né, a construir uma indústria extrativista. Eu acredito que é na Amazônia essa foto. Esta también es una región en donde se comienza a construir una industria atractivista, que creo que la foto es en Amazonia, la región de Amazonía. Próximo. Próximo, por favor.
Pode passar de novo o próximo. Próximo. Próximo de novo, desculpa. Eu ia falar de alguns casos da cartilha, mas eu acho que não precisa para não ficar muito cansativo. Eu só quero mostrar um mapa para vocês. Esse mapa. Iba a hablar de algunos casos de la cartilla, pero creo que va a quedar muy cansativo. Entonces voy a mostrarles a ustedes este mapa. Esse mapa é o resultado Este mapa es el resultado de conflitos que nós selecionamos, de conflictos que nosotros seleccionamos, baseados naquelas informações, como falamos anteriormente. basados en aquellas informaciones que contamos anteriormente. Esse recorte foi o recorte meio ambiente. Este recorte fue el recorte del medio ambiente. E podem perceber que destacamos 10 casos. Y pueden darse cuenta que destacamos 10 casos. Para contarmos um resumo de casos que nós escolhemos. Para contar un resumen de casos que escogimos. Mas na cartilha, de cada 10 casos, pegamos um e colocamos em destaque. En la cartilla de cada 10 casos tomamos uno y colocamos en destaque. Nesse caso, foi o caso dos aimaraços, que vocês viram as fotinhas anteriores. En ese caso fue el caso de los aymarazos que vieron en las fotos anteriores. Pode passar, por favor? Próximo. 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 Novamente um novo mapa. Aquí un nuevo mapa. Agora olhando os deslocamentos forçados. Ahora mirando los desplazamientos forzados. Aqui colocamos Mariana como destaque, Mariana aqui no Brasil. Colocamos Mariana en Brasil como destaque, destacamos a Mariana. Sim, especialmente pela dimensão do desastre, pela sua e pela dificuldade da resolução desse conflito. Especialmente por la dimensión del desastre y por la dificultad de la resolución del conflicto. Mariana acaba não sendo ainda um caso de sucesso. Mariana todavía no es un caso de éxito. Porque ainda há uma grande luta judicial para saber quem será indenizado. Porque todavía hay una gran lucha judicial para saber quién va a ser indemnizado. Pelo menos após a Mariana, algumas novas legislações foram sendo feitas. Por lo menos después de Mariana, nuevas legislaciones fueron hechas. Porém, novo desastre ocorreu também, que foi realmente o desastre de Brumadinho. Sin embargo, luego ocurrió un nuevo desastre que fue el desastre de Brumadinho. Pode passar, por favor? De novo. Próximo. Próximo de novo. De novo. Novamente. E direto para o mapa. Pode passar novamente. Esse mapa destaca casos onde as mulheres foram as protagonistas. En este mapa se destacan los casos donde las mujeres fueron las protagonistas. E é importante fazer essa interseccionalidade quando falamos de conflitos ambientais. Es importante hacer esta interseccionalidad cuando hablamos de conflictos socioambientales. Não apenas porque regiões extrativistas são altamente machistas e patriarcais. No solamente porque las regiones extractivistas son altamente machistas y patriarcales. E que acabam provocando grandes conflitos com mulheres da região. Y que acaban provocando muchos conflictos con mujeres de la región. Mas também porque essas mulheres, mesmo não trabalhando, muitas não trabalhando na indústria extrativista, pero también porque esas mujeres, aunque muchas no trabajen en la industria extractivista, elas costumam depois lavar as roupas dos seus maridos e filhos que trabalham nessas indústrias.
Ellas acostumbran a lavar las ropas de los maridos y de los hijos que trabajan en esas industrias. Em muitos casos, En muchos casos, quando elas vão fazer essa lavagem, cuando ellas van a hacer ese lavado, elas acabam sendo mais contaminadas do que aqueles que trabalham na indústria, acaban siendo más contaminadas que los que trabajan en la industria cuando hacen elas el não lavado, possuem, sim, porque elas não possuem instrumentos de proteção. porque no poseen los instrumentos de protección. E também Y también porque a água já está contaminada pela ação, né, pela atividade mineradora. y porque el agua ya está contaminada por la acción de la minería Atingindo especialmente crianças. y alcanza especialmente a los niños y niñas. Quando destacamos na cartilha o caso de piquear de baixo, Cuando destacamos en la cartilla el caso de Piquiá, de Bajo Piquiá, estamos novamente falando de mulheres indígenas e quilombolas, estamos hablando nuevamente de mujeres indígenas y de palenques, que tentam conter a depredação extrativista que intentan contener la depredación extractivista como única maneira de continuar sobrevivendo. como la única manera para continuar sobreviviendo, Especialmente porque elas permanecem na região, especialmente porque ellas permanecen en la región, porém não há mais alimentação saudável e nem uma água potável. permanecen en la región, pero no hay más alimentación saludable ni agua potable. Pode passar, por favor? Próximo. Tá, próximo, próximo. Próximo novamente. Pode parar, obrigada. Aqui é um mapa que destaca algumas lutas de povos afrodescendentes. Aquí tenemos un mapa que destaca algunas de las luchas de los pueblos afrodescendientes. Como vocês possivelmente já perceberam, muitas vezes os atores dialogam com os outros. Como ustedes ya percibieron, muchas veces los actores dialogan unos con los otros. Então, foi uma escolha nossa decidir qual caso entraria com cada ator. Entonces nosotros hicimos la elección de decidir, fue nuestra elección decidir qué caso entraría con cada actor, Porque os casos estão todos interligados, porque los casos están interligados, já que as regiões mais afetadas são regiões indígenas e quilombolas. están ligados porque las regiones más afectadas son regiones indígenas y quilombolas. Mas esse é um outro exemplo de um mapa elucidativo construído através de casos escolhidos do Atlas de Justiça Ambiental. Este es otro ejemplo de un mapa esclarecedor construido a partir de casos de justicia ambiental. Próximo, por favor. Próximo. Próximo. Esse mapa já mostra mais os conflitos de povos indígenas, com impacto nos territórios indígenas. Este mapa muestra más los conflictos de en las poblaciones indígenas con impactos en esas poblaciones. Novamente, casos em territórios indígenas já foram mostrados em mapas anteriores. Nuevamente, los casos en territorios indígenas ya fueron mostrados en mapas anteriores. Mesmo assim, por considerar povos indígenas atores essenciais na luta de justiça ambiental, Sin embargo, por considerar a los pueblos indígenas como actores esenciales en la lucha por la justicia ambiental, fizemos esse recorte de alguns casos concretos. Hicimos un recorte de unos casos concretos. Próximo, por favor. Novamente, Brumadinho, isso aí. A Vale.
Colocamos a Vale como um ator importante Colocamos a la Vale como un actor importante por causa da sua força dentro de projetos extrativistas. por causa de su fuerza dentro de proyectos extractivistas. A Vale é condenada internacionalmente por vários desastres ambientais, La Vale es una empresa condenada internacionalmente por varios desastres ambientales. e ainda assim Sin demora embargo, para cumprir o que deveria fazer. sin embargo demora para cumplir lo que debería hacer. Talvez por estar em territórios indígenas e quilombolas, Tal vez por estar en territorios indígenas y en palenques, muita legislação ambiental não é respeitada pela empresa. mucha legislación ambiental no es respetada por la empresa. Mas lembre-se que a Vale não é a única empresa extrativista. Pero recuerden que la Vale no es la única empresa extractivista. Há muitas outras, inclusive, que são pontuadas no Atlas de Justiça Ambiental, Hay muchas otras que inclusive son, yo no entendí la palabra, pontuadas, son, são destacadas. ¿son qué? Destacadas. Muchas otras, hay muchas otras empresas que también son destacadas en el Atlas de Justicia Ambiental. Quase todas do norte global. Esas otras empresas que están destacadas en el Atlas de Justicia Ambiental son casi todas del norte global. Indústrias que acabam chegando na nossa região Son industrias que llegan en nuestra región e querem burlar leis protetoras do meio ambiente. y que quieren burlar las leyes que protegen al medio ambiente, las leyes que protegen al medio ambiente. Por isso que legislações que defendem os defensores de justiça ambiental, Por eso las legislaciones que defienden los defensores de la justicia ambiental, como o Tratado de Escazú, que está sendo desenvolvido na região, como el Tratado de Escazú, sim, Escazú, que está siendo trabajado en la región, tem que ser destacado para a população, ese tratado tiene que ser destacado para la población, para que a população seja informada dos seus direitos para que la población sea informada de sus derechos, información. e para a devida proteção dos defensores da terra. Y para la debida protección de los defensores de la tierra. Próximo, por favor. Pode passar, próximo. Até o mapa. Pode ir embora. Esse. E esse mapa mostra alguns movimentos sociais que foram criminalizados. Este mapa muestra algunos movimientos sociales criminalizados. Significa que por causa das ações que esses movimentos sociais tomaram, Significa que por causa de las acciones que tomaron estos movimientos sociales, alguns líderes foram presos, algunos líderes fueron presos e muitas pessoas foram mortas. y muchas personas fueron muertas, las mataron. Inclusive, muitas vezes a comunidade local é contra a luta. Inclusive muchas veces la comunidad local se opone a la lucha. Já que a mídia, muitas vezes, também criminaliza os movimentos sociais. Porque la media muchas veces, los medios muchas veces criminalizan las protestas sociales. Aqui podemos ver Aquí vemos que muitas vezes o judiciário funciona como um ator que protege, mas também um ator que criminaliza. Aquí vemos que el Poder Judicial puede ser un actor que protege, pero también un actor que criminaliza. Assim como a mídia. Como los medios. Isso. Próximo, por favor. Próximo. E, por fim, o mapa traçando construções alternativas. Finalmente, el mapa
¿Cómo? Construção de alternativas, De la construcción de alternativas, onde destacamos o bem viver, donde se destaca el buen vivir, que apesar de ser colocado por muitos como uma teoria, que a pesar de que muchos lo colocan como una teoría ou como apenas uma filosofia, o solamente como una filosofía, é, na verdade, também a busca por um modo de vida. también es en verdad una búsqueda por una forma de vida. E por isso decidimos também colocar casos de sucesso Por eso también decidimos colocar casos de éxito, de movimentos sociais que não apenas pararam a mineração, casos de éxito de movimientos sociales que no solamente pararon la minería, como também conseguiram construir coletivamente uma nova maneira de morar naquele espaço. pero también consiguieron construir de forma colectiva una nueva forma de vivir en ese espacio. E aí voltamos na nossa conversa inicial de como escolher a sua metodologia. Y aquí volvemos a nuestra conversación inicial de cómo elegir nuestra metodología, Especialmente pensando aqui no nosso contexto de sul global, especialmente pensando en nuestro contexto del sur global. devemos construir uma metodologia que dialoga com aquilo que queremos construir. Debemos construir una metodología que dialoga con aquello que queremos construir. No nosso caso, foi destacar lutas sociais, movimentos sociais, En nuestro caso fue destacar luchas sociales, movimientos sociales, colocando eles no seu lugar devido, poniéndolos en su debido lugar, o lugar de protagonistas, que es un lugar de protagonismo e não um lugar de invisibilidade e criminalização. y no es un lugar de invisibilidad y criminalización. Bom, vou terminar a apresentação para dar um tempo para a Alejandra descansar. Eu quero agradecer bastante essa nossa conversa. Voy a terminar esta presentación para darle un tiempo a Alejandro para descansar. Agradezco mucho esta conversación. Espero que que a gente tenha conseguido ser clara nessa nossa nova maneira de diálogo. Esperamos haber sido claras en esta nueva forma de diálogo. Muito obrigada, gente. Muchas gracias. Alejandra, ya te voy a comenzar a copiar las preguntas y los comentarios. Lo que pasa es que no podía hacer ambas cosas mientras tenía la presentación en pantalla. Entonces, regálenme un minutico, ya lo hago. Bueno, está bien. Muchas gracias, Liliane, por tu Muitas presentación. graças, Alejandra. Acho que deu certo. Vamos a ver. Então, aqui temos uma pergunta que fala: esta ferramenta de justiça ambiental é importante para visibilizar esses conflitos que são ocultados e invisibilizados nos territórios. É dar voz de denúncia. Dar voz de denúncia aos mais vulneráveis. É muito necessário avançar e permanecer nestas pesquisas e, obviamente, ver como repercutem em melhoras. Temos essa pergunta ali, esse detalhe que falaram ali. Sim, perfeito. É isso, é exatamente isso, essa proposta desse atlas, né, da justiça ambiental. É visibilizar aqueles que são invisibilizados. Esa es la propuesta de este atlas que presentó de la justicia ambiental, que es visibilizar a los invisibilizados. Aquí tenemos uma pergunta de Mônica F. Espinosa.
fala qual que deve ser o papel das diferentes organizações governamentais e não governamentais para apoiar os líderes sociais na defesa dos territórios. Qual deveria ser o papel das organizações governamentais e não governamentais para apoiar os líderes sociais na defesa dos territórios? Posso responder? Sim. Eu acredito no poder de escuta, no dever de escuta. Ella cree en el poder y en el deber de la escucha, sí, escucha. Muitas vezes as organizações, as ONGs, né, Muchas veces las ONGs acabam não dialogando com a comunidade e já traçando respostas e estratégias. Muchas veces la ONG no dialogan con las comunidades y ya trazan respuestas estratégicas. Um exemplo é o que acontece com a comunidade indígena Krenak, Un ejemplo es lo que pasa con la comunidad indígena Krenak. eles não querem deslocar do próprio território. Ellos no se quieren desplazar de su propio territorio. Então não pode uma ONG chegar e falar que eles têm que se deslocar sem ouvir a comunidade local. Entonces una ONG no puede llegar y decirles que se tienen que desplazar sin escuchar a la población local. Muitas vezes há vários interesses relacionados às ONGs. Muchas veces hay varios intereses relacionados con las ONGs, con las ONGs, isso, que possuem políticas próprias. que son intereses que poseen políticas propias. E mesmo tendo boa intenção, Y asimismo, así que tengan buena intención, se não há um processo de escuta daqueles que são atingidos, si no hay un proceso de escucha de aquellos que son alcanzados por los desastres ambientales, não há exatamente uma construção de política pública adequada. no hay una construcción, no habrá una construcción de una política pública adecuada. Isso? Ótimo. Então, aqui temos outra que é Juliana Bustamante. Ela fala: estamos ante um panorama muito incerto. ¿Existe essa palavra? A vulnerabilidade das comunidades camponesas, indígenas, afros. Continuamos expuestas a vulnerabilidade das comunidades camponesas, indígenas, afro, continuamos expuestas ante a tendência extractivista atual e os modelos do chamado desenvolvimento sustentável. Também colocam em risco as comunidades. O trabalho pelo bem comum debe partir de uma labor consciente e de recuperação de saberes ancestrais e de conexão com a Mãe Terra. Então, acho que posso ler de novo, né? Perfeito, perfeito. O desenvolvimento sustentável, muitas vezes, é um desenvolvimento sustentável apenas para a cultura eurocêntrica, mas não para a cultura do sul global. Entonces, muchas veces el desarrollo sustentable es un desarrollo sustentable solamente para la cultura eurocéntrica y no para el sur global. Muitas vezes o desenvolvimento sustentável provoca, sim, a depredação ambiental. Muchas veces el desarrollo sustentable provoca la depredación ambiental. Por isso, devemos sempre saber com quem queremos dialogar. Por eso siempre debemos saber con quién queremos dialogar. Isso? Tá, então tem mais uma pergunta, que é de Adrián Álvarez. Ai, já está em português. Vamos. As violações dos direitos coletivos das comunidades indígenas.
indígenas son frecuentes y existe ley que criminaliza o protesto. Bueno, un comentario de él, ¿eh? Verdade. La violación de los derechos colectivos de las comunidades indígenas son frecuentes y existe una ley que criminaliza la protesta. Eso es Há lo que muita, dice. sim, há muita criminalização, e por isso o judiciário sempre tem essa posição ambígua, sabe? Ele funciona tanto como um ator que ajuda as comunidades locais, e muitas vezes, mas também muitas vezes um ator que vai prejudicar as comunidades locais. Por isso que é muito importante entender a política pública a ser construída. Tá, então ela fala que nesse comentário que o judiciário muitas vezes ajuda as comunidades locais, mas em contraparte el Poder Judicial muchas veces ayuda a las comunidades locales, pero en contrapartida también son contrarias a las comunidades locales. Por eso hay que ver cuál va a ser nuestra construcción de política pública. Es lo que hay que ver. Então, a gente achou que não tem mais perguntas, tá bom? Tudo ótimo. Passo a palavra para Daniel, Andrés. Sí, Alejandra y asistentes, muy buenas tardes. Me gustaría que me colaborara ahí con la traducción a la profe. Y... Yo creo que ella entiende, ¿no? Vale, Vos perfecto. Perfecto. Profe Leilén es pues de parte de los coordinadores, de docentes, de los personas que hacemos parte de ese proceso diplomado, pues es agradecer a sus palabras en la línea de que es una preocupación, digamos, muy actual, todo lo generado alrededor de los temas de los conflictos ambientales y sobre todo lo relacionado con aquellas empresas mineras y extractivas que han puesto en serias dificultades las relaciones de las comunidades en términos de los escenarios de resistencia y confrontación. Conocer el ejercicio que vienen realizando alrededor del tema del Atlas ambiental, pues es importante en la medida en que nos permite entender que esos conflictos que nosotros estamos vivenciando, ahí logré identificar que unos de los conflictos reseñados están ubicados precisamente en el departamento del Tolima, acá en Colombia, y es ver también cómo no son solamente algunos grandes megaproyectos los que se ven, los que generalmente se identifican, sino que hay una serie de prácticas que se han venido ratificando y poniendo en evidencia las situaciones conflictivas. Para nosotros y sobre todo el caso particular, al estar atento a su presentación, es poder generar ese tipo de relacionamientos entre los conflictos a todas las escalas y sobre todo ubicados en esos países que denominamos el sur global. Y pone, digamos, sobre la mesa algunos de los planteamientos que se han venido trabajando con otros ponentes, con el tema del extractivismo centrado en el despojo y reprimarización de los sectores económicos, ¿no? Digamos, ya el profesor Miguel Espinosa tuvo la oportunidad de hacernos una presentación frente al tema referido a Cajamarca, ya otro profesor nos estuvo hablando sobre el tema del nuevo imperialismo y demás, y creo que, digamos, vamos encontrando canales de comunicación entre todos y cada una de las personas y ponentes que han venido participando en ese escenario. Profe Miguel, muy buenas tardes, estaba esperando, le cedo la palabra. Ahora el micrófono lo tiene cerrado. Muchas gracias a Leylan y a Alejandra. Sin duda, este asunto de las metodologías pues es usualmente complicado en muchas partes y en el movimiento ambiental en general seguramente muchos sectores lo pierden de vista.
Por eso el interés nuestro de estas 2 sesiones dedicadas a la justicia ambiental global, y luego pues aterrizaremos ese asunto en un estado, digamos, colombiano, en un departamento colombiano, en el cual un grupo de investigación que coordino ha hecho este ejercicio. El ejercicio que Leyland nos presenta pues es muy valioso porque en primer lugar se trata de un grupo interdisciplinario como el nuestro también, y tiene una particularidad que quisiéramos tener nosotros, y es que quisiéramos tener también buenas abogadas y buenos abogados acompañándonos. No siempre es así, ¿no? Pienso que aquí en Colombia es un poco más difícil. Pero esas lecturas de las ciencias sociales en sus diversas disciplinas pues contribuye enormemente a una comprensión más integral del problema, pero por otro lado también nos permite seguir ratificando la necesidad de que el movimiento ambientalista en el sur global tenga un fuerte soporte teórico, conceptual y metodológico, que es algo que regularmente el ambientalismo pierde de vista. Digamos, hay mucho activismo y poca esencia, ¿no? En muchos casos. Y eso pues resta posibilidades de impacto, de fuerza a la hora de confrontar el poder del capital corporativo que está pues avanzando sobre nuestros países en el sur de manera muy fuerte. Entonces queda claro pues la presentación de Leyland es muy clara, eh, no por casualidad la cartografía constituye un instrumento muy potente para poder hacer visibles estos procesos de extractivismo, sino todos los procesos que están asociados al extractivismo, como el desplazamiento forzado, los asesinatos incluso que vienen ocurriendo de manera sistemática en todos nuestros países y que no se ha detenido, sino que ha aumentado en la pandemia. Así que, pues simplemente agradecerte a Leyland, agradecerle a Alejandra, pues habernos acompañado hoy. Y como ven, pues ahí continuamos con este proceso. Digamos que no solamente la gratitud, sino la satisfacción de muchas de nuestras mujeres y hombres que tienen la posibilidad como nosotros de escuchar las experiencias de otras compañeras y compañeros en el sur global, pues son sumamente importantes, y simplemente pues agradecerles, ¿no? Agradecerles mucho por acompañarnos. Y ya está pues nuestra compañera Marcela por aquí, entonces pues seguimos seguramente con ella. Bueno, Miguel, muchas gracias. Leila, muchísimas gracias. Además, tejer estas redes latinoamericanas y estas redes del sur global, donde nos encontramos muchísimo, ¿cierto? Son territorios diferentes, pero nos unen muchas cosas bonitas, pero también nos unen muchas desgracias, como dicen por ahí. Pero lo importante también es que emergen las propuestas alternativas, emergen el fortalecimiento de los grupos, de las mujeres, de las etnias, de los campesinos, y pues tenemos la oportunidad de estar cercanos también en esos procesos de investigación y en esos procesos de interacción, ¿sí? Qué bueno saber que estamos en esas dinámicas de la identificación de los conflictos ambientales, que podemos hacer visibles a las comunidades y a estas problemáticas ante el mundo, porque muchas veces dentro de los territorios lo que se hace es invisibilizar esto que sucede. Entonces pues es también darle voz a los que no tienen voz. Muchas gracias a la doctora Leilani Reis, al profesor Miguel, que como siempre nos acompaña, a las personas que nos dan el soporte técnico, Gustavo y Andrés, a la Universidad de Tolima por facilitarnos la plataforma y también por facilitarnos pues todo el elemento académico de soporte para la correspondiente certificación, al grupo de investigación Grisul y al grupo de investigación GEASUR de la Universidad Federal del Estado de Río en Río de Janeiro, Unirío, al profesor Celso Sánchez, que nos permitió este contacto, este nuevo tejido, este nuevo hilo de la red con Liliani,
Y bueno, a todas las personas que nos acompañaron, una excelente tarde y seguimos tejiendo estos caminos. Un abrazo grande a todos.